Buenas tardes, Susana, ¿cómo va todo? Pues bien, Ismael, gracias. Buenas tardes a todos los radioyentes en este momento que nos estén escuchando y que vayan a seguir la entrevista. Bueno, déjame presentarte a los radio oyentes de Creatividad Internacional. Susana Fernández Gabaldón es una escritora española de narrativa juvenil y ficción histórica. Afirma que por sus venas corre la pasión por la arqueología y que esta pasión pues muchas veces se vuelca en sus tramas. Pero Susana, ahora quiero hablar de tus nuevos proyectos. Háblame de tus nuevos proyectos y cómo estás atravesando todos estos proyectos con tantos problemas que tenemos con la actual pandemia. La pandemia. Bueno, vamos a ver, yo he dado un paso muy grande, tal vez ha coincidido con la pandemia, pero solamente ha coincidido, era un proyecto que yo ya tenía empezado hace mucho tiempo y que ha coincidido que una vez terminada esta nueva novela, que sería mi primera novela para adultos, que es una novela de ficción histórica, con un toque de romanticismo y con muchos temas más que después vamos a poder profundizar, pues ha coincidido un cambio en mi línea de trabajar, en mi línea como escritora, y ha coincidido con la pandemia. Y ¿qué es lo que hay o que haya podido interferir entre una cosa y la otra? Pues muchas cosas. Primero porque la pandemia, claro, nos ha cambiado a todos, pero también a los escritores que hemos vivido encerrados y que hemos vivido situaciones en las que tampoco hemos podido comunicarnos como hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Sobre todo a la hora de presentar libros, de hacer entrevistas, es decir, ha sido todo, nos hemos tenido que pasar todos a un televisor, a un monitor, a un teléfono móvil, porque ha sido la única forma de estar en contacto con los lectores. Todo lo que suponía un contacto físico, una sala llena de gente, eso se terminó durante mucho tiempo. Ahora ya no, vuelve otra vez, pero ha sido una situación para mí fundamentalmente terrible, o sea, terrible. Sí, los... Exasperante en muchos casos y muchas veces. Las presentaciones estas, es decir, personales, Sí, pues bueno, eso se ha ido disminuyendo a un punto muy grande, ¿no? Y claro, es diferente a algo donde uno va personalmente que algo que se tiene que hacer virtualmente, ¿no? Eso es sí, uno de los problemas que hemos tenido que afrontar todos. Entonces, sí. pero Es mucho más. Sí, sí, sí. me gustaría que me dijeras de tu última novela para Sí. adultos. Háblame de ella. Sí, vamos a ver, esta es mi última novela, se titula La memoria del alma. Y es curioso que coincida también en un momento en el que esta novela puede dar esperanzas a muchas personas. ¿En qué sentido? Es una novela con una trama doble, se desarrolla en dos momentos cronológicos y espaciales distintos en la época actual, y luego hay un retroceso hasta 1798 y a lo largo de una campaña napoleónica, una campaña militar, en la que no puedo contar muchos datos sobre ella, sí algunos, pero no todos, para no destripar, ¿no?, la trama. Pero esta novela, que se desarrolla en dos ambientes históricos y que hay un romance que une constantemente el pasado y el presente, en el que hay una constante lucha entre la razón y la intuición, en palabras y en personajes que materializan ese aspecto más racional o más intuitivo. Pero yo creo que lo importante es que el mensaje más profundo que da la novela, y que es un mensaje que al tratar de la muerte y de la vida da una esperanza a todo aquel que la haya perdido.
en otra vida. No puedo decir nada más, pero yo creo que los radioyentes están entendiendo qué es lo que estoy tratando de decirles. Pero yo quisiera que me aclararas un poco más, porque es decir, es una novela que va desde el pasado hasta el presente, eso es lo que entendí, ¿no? Sí, no, se desarrolla en dos momentos cronológicos distintos que se van uniendo por coincidencias, por casualidades, y llevan al lector al pasado, a vivir una situación al pasado, y después el lector vuelve otra vez a vivir en el presente, a través de los personajes que juegan dentro de la trama. De modo que esta conexión entre el pasado y el presente, que une todo, lleva al lector a una revisión de su propia alma. Y atención, que el juego de la memoria del alma, el título de la novela, no es lo que uno piensa. Ahí hay un mensaje escondido, hay un secreto escondido, y que el lector solamente podrá conocer cuando llegue a las últimas páginas, para que no pierda interés y no pierda emoción la trama. O sea, el título de la novela se llama Memoria del Alma. Si queréis, os hablo un poco más de los protagonistas. Tenemos dos protagonistas que son los que viven en época actual, viven en Madrid, y visto que es mi ciudad, y entonces es la historia entre un joven camarero, son personajes todos entre los 24, 25 años, y una violonchelista también joven. Estos dos personajes se van a conocer en un bar. Estoy hablando de las primeras páginas del libro. Se conocen en un bar y a partir de ahí hay algo que los va a unir. No puedo decir el qué. Y volviendo entonces a la trama que tiene relación con este pasado, ahí el pasado lleva a los lectores a revivir una campaña militar proyectada por Napoleón en 1798. Es una campaña en la que embarca a casi 50.000 personas, y lo más curioso de esta campaña es que ninguno sabe a dónde va. Hay que mantener el secreto absoluto de esta expedición militar hasta el último momento. Y todos estos jóvenes que acompañan a Bonaparte, militares, soldados, marineros, civiles y muchas otras personas, excepto un puñado de personas importantes, el resto no saben exactamente a dónde se dirigen. Y no puedo decir más. Pero bueno, la pregunta mía es, esa es la parte de la novela que se desarrolla en el pasado. Exacto. Y los muchachos jóvenes que han coincidido, ¿cómo se conectan? Eso es lo que no entiendo muy bien. Bueno, vamos a ver. Los protagonistas del pasado, fundamentalmente, os voy a hablar de dos protagonistas, hay muchos más, pero hay unos personajes que son de ficción y otros personajes que son históricos. Una cosa importante que hay que decir es que toda la parte histórica es una parte que ha costado más de 4 años y medio de trabajo, porque es un fiel reflejo de lo que sucedió, desde el principio hasta el final. Pero ¿qué pasa? Que yo no quería que el lector se situase en la posición de ser un personaje importante del pasado, sino un personaje de a pie. Y en este caso, el lector va a seguir los pasos de un carpintero naval que se llama Jean-Baptiste Pascal, y Jean-Baptiste conocerá a lo largo de esta expedición a una serie de personas, entre ellas a un protagonista, otro protagonista, que van a dar pie a esta trama. Y no puedo deciros mucho porque podría desvelar parte de lo que es importante,
pero tú me has preguntado que cómo se unen. Bueno, se unen una trama y la otra a través de casualidades, pero hay una cosa que es importante recalcar, que es uno de los personajes que vive en la época actual, que sería Leonardo. Hemos hablado de Leonardo y de Isabel, la violonchelista. Leonardo tiene una capacidad especial, es una persona muy intuitiva y muy sensorial, y es capaz de descubrir lo que estás pensando, tiene una especie de sexto sentido para muchas cosas, para leerte incluso el pensamiento. Pero lo fundamental es que sueña, y tiene sueños premonitorios. Y esos sueños son los que van a conectar constantemente un pasado con un presente. ¿Y cómo fue que surgió esta novela? Es decir, ¿en qué te basó, qué te motivó? ¿Me puedes hablar algo de eso? Sí, podemos hablar, por supuesto. La verdad es que todas las novelas que he escrito son unas hijas de otras, ¿no? Y muchas veces leyendo cosas, informándome a lo largo, cuando estoy trabajando en una novela, pues mis novelas todas tienen una ambientación histórica o un fondo histórico. Eso me lleva a estar leyendo y documentándome durante meses y meses. Y en este caso, pues yo había estado buscando información para otra novela anterior y me dio pie a cosas que leí que pensé que podían ser interesantes para escribir una novela. Pero lo fundamental, Ismael, cuando yo inicio una novela es porque tengo la primera imagen. Es como si tú vas al cine y de repente ves las primeras escenas de una película. A mí me pasa exactamente igual. Yo veo las primeras escenas de mi novela. Y en el momento que veo esas primeras escenas, en este caso es una visión de cuando yo era pequeña, del Madrid de cuando yo era pequeña, al que vuelvo después de muchos años, ¿no? Y entonces veo un cambio de tantas cosas que algunas han muerto, otras son nuevas, y resucito a través de estos recuerdos un barrio al que no he vuelto desde hace muchos años. Y a partir de esa imagen inicial de pasear por este barrio de Malasaña, de donde trabajaba mi padre, que murió hace ya algunos años, pues a partir de esta primera imagen es el pistoletazo de salida, es la imagen inicial que me da pie a ver ya un montón de cosas. A partir de ahí ya la imaginación se me dispara, empiezo a ver escenas que probablemente no son secuenciales, es decir, por ejemplo, esta novela he escrito la parte histórica por una parte y la parte actual una vez que he terminado la histórica. Era mucho más fácil hacerlo así. Pero yo ya veía escenas que tenían que ver con el pasado y que tenían que ver con el presente, con el pasado y con el presente. Es algo que no puedes frenar, o sea, no sabes por qué sucede, pero el proceso de creación, en mi caso, es así. Son imágenes, son impulsos, son cosas que veo y que describo. Déjame preguntarte, ¿ya la novela está publicada sobre papel y digital? Sí, la novela está ya publicada en junio de este año, hace un par de meses. Se presentó una presentación en San Lorenzo del Escorial, preciosa, una presentación muy bonita. Y ahora, el 2 de octubre, hay una segunda presentación en la librería Tercios Viejos de Madrid, a las 12:30. La novela la podéis encontrar tanto en papel como en ebook, la tenéis ya en Amazon, prácticamente en todas las librerías. Pero en Amazon, si estamos hablando de Latinoamérica, yo he estado ya viendo y sí, se puede perfectamente descargar en Amazon. Es fácilmente, la podéis solicitar sin problema alguno. Entonces está disponible ya la novela en papel y digital. Sí, en papel y digital, disponible en muchísimas librerías y también en plataformas de venta online. Bueno, aquí en Estados Unidos las librerías hispanas, que habían como 3 o 4 grandísimas, ¿sí? Hace varios años ya atrás desaparecieron.
Entonces, lo único que queda para estos libros es la opción digital o la opción de Amazon por correo, etcétera. Pero las librerías en sí desaparecieron. Hay una en Miami que es muy pequeña, que abrió reciente, no sé cómo ande, pero bueno. Y Susana, tus nuevos proyectos, ¿qué tienes de nuevos proyectos? ¿Qué incubas? Sí, bueno, estos nuevos proyectos, mira, vamos a retomar una de las preguntas que me has hecho antes porque tiene relación. Los primeros meses de la pandemia, la verdad es que yo, como otros muchísimos escritores que estábamos en contacto, estábamos todos bloqueados, completamente bloqueados. Nos costó muchísimo arrancar a empezar a escribir, ¿no? Yo no quería escribir de la pandemia porque estaba completamente saturada y era incapaz. Pero tenía ya en el aire una idea, una idea que curiosamente me llevó a un momento histórico en el que se vivió otra pandemia. No sé si sabes de la pandemia a la que estamos, la que tengo en este momento en mente. Estamos hablando de la española. Mi novela se sitúa en el año de 1917 a 1918 en Italia, una Italia ocupada en octubre de 1917, cuando los ejércitos austrohúngaros y alemanes invaden por el este, por el valle del Isonzo, entran por Caporetto y prácticamente se infiltran en una noche, la noche del 24 de octubre, se infiltran, rompen prácticamente todas las defensas italianas y sucede un desastre enorme. Ese año que ocupan, ese año que lleva a los invasores, a los enemigos, a cruzar, a llegar hasta el río Tagliamento y después del río Tagliamento al Piave, en donde les frenan los italianos, una vez que se recuperan del impacto de la llegada de los enemigos, dura un año, prácticamente hasta 4 de noviembre del 1917, en el que finalmente se firma el armisticio y termina. Pero antes de que terminase la guerra, la española ya estaba haciendo estragos en Europa y también llegó a Italia y por supuesto llegó a esta región del noreste de Italia, en la que también hubo muchos muertos. Y yo empecé a escribir esta novela pues allá por enero de este año. Ya tenía bastante trabajo avanzado. La fase de documentación, como siempre, es ardua, es lenta, hay muchísimos ensayos escritos sobre tantos aspectos diversos y en ella estoy, No sé cuándo la voy a terminar, porque ahora he tenido un poco un parón debido a la promoción del libro. Nos obliga a los escritores a estar muy pendientes de las redes sociales y esto pues también nos aleja de nuestra fase de creación que es la nuestra, la más importante. Así que en ella estoy, en esta historia, que es una historia que recupera un momento terrible de la historia de Italia, en la que hubo un sufrimiento enorme por parte de la población civil, que quedó bajo dominio de los alemanes durante un tiempo y después de los ejércitos austrohúngaros, y sobre todo de la pandemia, que también hizo estragos en aquella zona. ¿Tienes un título? La pandemia se llama una pandemia. ¿Tienes un título ya para la novela? Sí, pero de momento no lo puedo revelar. Tiene un título, pero de momento me lo tengo que tener calladito. Lo podré revelar cuando tenga la novela ya mucho más avanzada y esté segura de que este título no le voy a cambiar. Ok, bueno, yo siempre que escribo lo primero que sale es el título. Con el título es que avanzo. Pero bueno, son cuestiones personales. Óyeme, Susana, te agradezco mucho tu tiempo, muy interesante, tu nueva novela histórica y el nuevo proyecto que tiene, que también luce pues muy interesante y digno de leerse. Nos mantenemos en contacto y bueno, seguimos escribiendo.
Hasta la próxima. Por supuesto, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Adiós y hasta pronto a todos. Bye.